buenos días a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Les damos las gracias por acompañarnos este mediodía aquí en el set de Proceso Digital. Nos encontramos con dos expertos en el tema de ambiente y derechos humanos, la magíster Emma Velázquez y Edwin Paguada, ambos expertos del Foro Social de la Deuda Externa para Honduras, FOSDE. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos ahorita en la agenda pública, en la palestra pública, nuevamente el tema ambiental y lamentablemente por un hecho que viene a enlutar nuevamente la sociedad y particularmente a los ambientalistas, doña Emma. Este caso de la muerte, del asesinato de don Juan López en el Bajo Aguán, aún con medidas de protección. Esto es, ¿qué significa? Que tanto el mecanismo de protección como otras instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ambientalistas en el país no están funcionando. Bueno, primero considerar que hay una vulneración, la población está vulnerable en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Tenemos un mecanismo de protección prácticamente inactivo. Tenemos un sistema de protección que no se acopla como sistema. Sigue actuaciones desarticuladas de la institucionalidad que ya es frágil. Y si no hace sinergias, es aún más. La institucionalidad de la protección y de la garantía a los titulares de derechos es sumamente frágil. Está también el tema de garantía de acceso a la información, a la participación. El origen del conflicto es la participación real, en el sentido de que se hace consultas reales en función de que haya una respuesta positiva de la población sobre la base de evidencias y de la verdad de las implicaciones del proyecto y de la transparencia de la empresa. Esos factores relacionados en empresa, comunidad, gobierno, comunidad, en materia de acceso a la información y participación, son prácticamente, no voy a decir inexistentes, son prácticamente manipulados. Se hace un cabildo abierto, pero no se hace con la población del lugar donde va a ser el proyecto. Se hace, digamos, en el casco urbano, donde el proyecto no va a operar. La gente se basa pues en un sí, en una votación de levantar manos. Eso no es, eso es lo que la distorsión que han hecho entre consultar y socializar. Y hay muchos otros factores geopolíticos, estructurales que pudiéramos mencionar. Es decir, que está fallando totalmente lo que es la socialización y la consulta informada dentro de los territorios. En teoría no debería de haber socialización, sino una conversación, un diálogo franco de en qué consiste el proyecto, cuáles son sus etapas, cuáles son las implicaciones de impacto ambiental, social, en todo el tejido de las comunidades, y de esa manera ir tomando decisiones en las diferentes etapas del proyecto. Eso es sí, consultar y participar, porque hay información con fundamento y conciencia de las implicaciones. Viene otro elemento que es cuando las normas fallan, cuando lo prometido falla. ¿Quién está abierto para recibir esas denuncias? No se encuentra la empresa. Aunque tiene la obligación, no siempre lo hace. Sí.
Y bueno, este tema nos trae a otro tema que también debería de ser actualidad, que muy poco hemos conocido en la sociedad, pero que podría ser una gran herramienta para evitar precisamente estos lamentables sucesos, y es el Acuerdo de Escazú. Primero, a ver si nos explican brevemente qué es el Acuerdo de Escazú. Sí, bien, el Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico que permite, bueno, pionero en temas de protección a defensores de derechos humanos y ambientales, y que permite garantías de protección más allá dentro de los marcos normativos de la jurisprudencia nacional, que en la región de Latinoamérica y el Caribe se caracteriza por ser débiles, por tener un marco normativo interno muy débil y que no cumple los estándares de protección. Sin duda alguna, el Acuerdo de Escazú, amparado en los 4 pilares fundamentales, que es el acceso a la información, justicia en temas ambientales, la participación fundamental de las comunidades en la toma de decisiones, en todo lo que refiere a su territorio, y de todas las actividades que proyectos se puedan realizar dentro de su territorio, y acceso a la protección. Entonces, el Acuerdo de Escazú permite y es vinculante y da esas garantías de una u otra manera que son muy necesarias. Honduras es hoy pues uno de los países categorizados como el más mortífero para la defensa y protección de derechos humanos y de derechos ambientales, y el Acuerdo de Escazú pues se basa en esos principios. También los estados que son que inscriben o que ratifican el Acuerdo de Escazú se comprometen a reparar, a remediar, a garantizar la protección de las personas, y sobre todo adoptar medidas que vayan encaminadas no solamente al tema de la conflictividad como un análisis o de pronunciamiento, sino más bien es a la prevención de la conflictividad social. Sí, entendemos que Honduras en principio no firmó el acuerdo, y actualmente tampoco hay avances para la adhesión. ¿Cuál es la situación actual de esta zona en Honduras? Sin acceso a la información, no tenemos una claridad de en qué lugar está. Por unos que están en el Ejecutivo, otros que se elevó al Legislativo, otros que están en la Secretaría de Transparencia. Nadie puede dar una respuesta fiel. Lo que sí es claro, que no se está suscribiendo, que no hay ningún viso en el sector público de decir, vamos a aprobarlo. No sorprende. El suscribir este tipo de convenios obliga al Estado en forma vinculante a cumplir determinado. El compañero habló, son 3 accesos, de hecho muchos dicen el acuerdo de los 3 accesos: participación, transparencia y el acceso a la justicia. Donde podemos ver que este sector, esta forma vinculante, implica que el Estado está aún más obligado, pero no solamente a sus ciudadanos y ciudadanas, está obligado a dar cuenta sobre el cumplimiento de esto a nivel internacional. Por ejemplo, en el examen periódico universal, por ejemplo, en las Naciones Unidas, por ejemplo, a los redactores de esos temas que vienen al país. Y ese incumplimiento implica después demandas al Estado por eso, y necesidad de cumplir determinadas medidas. No las cumple, digamos, como pasó en el caso del compañero del Bajo Agua. No las cumple, pero puede tener tanto las empresas como el país, como el mismo gobierno,
determinados, vamos a decir, castigos no tangibles, además de los tangibles, porque se le exigen pagos para los defensores o tal. No hay como un argumento concreto. Por una parte, unos dicen que puede generar inseguridad jurídica, otros que ya tenemos leyes alrededor de eso, que para qué una más. Y es que, mire, nosotros tenemos, por ejemplo, denegaron la ley de secretos que le llamábamos, pero enseguida diferentes secretarías presentaron reservas informativas que tardarán 5 o 10 años en desclasificarse. Cosas elementales que todo ciudadano debe saber, y más aún cuando está en medio de proyectos de diferente naturaleza, sea energía, minería, palma africana, etc. En este acceso a la información, por ejemplo, los informes de evaluación ambiental, ¿qué secreto puede tener o por qué guardar secretos sobre las evaluaciones ambientales y el impacto que estos proyectos tienen? Suena mal. No, aunque hay una ley de acceso a la información. Por ejemplo, en la concesión de petróleo que tenía el país, un colega envió solicitudes de acceso durante 3 o 4 años y nunca recibió, sí recibió información, está en reserva. Hasta reciente se ha definido dan cierta información, pero es limitada. Entonces, la ley de acceso a la información, ¿dónde queda? ¿Qué responsabilidad está cumpliendo el Estado para que sea de obligación en forma vinculante este cumplimiento? Eso solo lo hace el convenio. Un acuerdo, de gusto o no, hay que hacerlo en completa, y no solamente el gobierno. Este tratado es muy particular, implica a las empresas, implica responsabilidades de las empresas para informar, para reparar, es decir, si hace un daño, debe repararlo. Una relación más estrecha que antes no teníamos. Tenemos los principios rectores de empresas y derechos humanos, pero no existen, son principios, pero mediante el Tratado de Escazú se vuelven responsabilidades de obligación, de cumplimiento. Claro, hacer esto va a significar necesidades muchas, por ejemplo, actualizar la ley de licenciamiento ambiental. Volviendo al ejemplo del petróleo, prácticamente la exploración, un contrato de exploración y explotación petrolera en su primera fase tiene las mismas obligaciones para el licenciamiento ambiental, digamos, de una carpintería. ¿Qué implicaciones tiene? Eso es tremendo. ¿Qué pasa con la evaluación que debe hacer con las áreas protegidas? ¿Qué pasa con lo que debe de hacer con el techo submarino o con la prevención de diferentes impactos que tenga? Armonizar las leyes es otro elemento. Tenemos una ley de acceso y una ley de ambiente, pero también tenemos otra ley que disminuye la norma. La norma está establecida por la ley a la que recurran. Eso no es coherente. Entonces, el país se vería obligado a mejorar los estándares en algunas leyes, por ejemplo, las concesiones mineras y responsabilidades de los empresarios en minería en materia de los 3 accesos que hablamos, y se vería obligada además a cumplir estándares que son importantes para prevenir los conflictos o para evitar que se eleven en cuanto a intensidad. Tenemos proyectos en estado latente, pero de repente están en un estado crítico, crisis,
como pasa en el Apuán, que por momentos no oímos mucho, porque el conflicto está allí, pero un suceso lo sube de intensidad y lo manda a lo más elevado, y cuando hay crisis, todo termina en ruptura de la vida, en el caso del compañero o en otros casos, porque quien gana la ruptura es el que tiene el poder. El poder, llámese tecnología, capital, conocimiento, o llámese leyes. Y hablando precisamente de leyes, la licenciada Emma nos comentaba la armonización de las leyes, y que también uno de los argumentos es que ya tenemos varias leyes que van encaminadas, digamos, a la defensa del medio ambiente, incluso de los defensores de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que realmente está faltando y cuál sería la diferencia con el caso? Sí, lo que falta es voluntad política. Es decir, se han hecho numerosos intentos desde la sociedad civil para, más que solicitar, exigir. Estamos en un punto ya de exigencia, la firma y la ratificación, es decir, la adhesión al acuerdo de Escazú por el Estado de Honduras. Ha faltado interés político, un Congreso Nacional que ineficientemente ha sobrevivido, y me atrevería a decir que el Congreso, así como otras instituciones involucradas en estos temas sensibles, muy sensitivos, muy importantes para la ciudadanía hondureña, no han trabajado, no han hecho su papel como debe de ser, debe de corresponder. En ese sentido, a la ciudadanía hondureña la dejan en una total indefensión. Son defensores sin defensa, son defensores desprotegidos. Y esto es más, no solo este tratado de Escazú, no solo engloba o no solo es para los defensores y defensoras, sino que es para toda la ciudadanía, porque Honduras atraviesa una crisis ambiental, pero asumada a la crisis ambiental, tenemos la crisis política, y que desencadena una crisis también en temas de defensoría de derechos humanos. Entonces, sí se han hecho numerosos llamados, numerosas acciones. Recientemente, la Red Hondureña por Escazú presentó una iniciativa ciudadana al Congreso Nacional de la República con más de 7,000 firmas recogidas en todo el territorio a nivel nacional. Simplemente no recibe la ciudadanía respuesta. Es decir, los espacios se han hecho las alertas, se han hecho cualquier tipo de iniciativas, pero pasa por la voluntad política, y aprovecho el espacio para hacer un llamado puntual a la presidenta de la República, la señora Iris Xiomara Castro. Ella tiene la última palabra para la firma del acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú está en Casa Presidencial, y creemos, señora presidenta y a todo el gabinete, creemos que hoy más que nunca el acuerdo de Escazú debe ser firmado, y ya no se trata más de una iniciativa cualquier iniciativa ciudadana o de cualquier sector. Esto no es sectorial, esto es una urgencia del país, y sin duda alguna hacemos el llamado para que se pueda firmar el acuerdo de Escazú, porque existen numerosos compromisos en cuanto al tema de la defensoría, de la protección a los recursos naturales. No vamos a desconocer que en este gobierno se han hecho algunos actos, digamos, de manera valiente y de manera coherente con el tema ambiental, pero también paralelo a eso necesitamos que estas iniciativas avancen, que no se queden estancadas. Entonces sí diríamos, es un accionar político, ha faltado el deseo político de hacerlo. Y en relación a la región,
Honduras es el país que podríamos decir que estamos más atrás en este tema del apoyo. Lastimosamente, de los países de la región, sí nos encontramos en una posición ahora muy atrasada, en la cual nos hace ver que hemos retrocedido en vez de avanzar, porque la verdad que la agenda política del país hoy día ha impedido tratar temas sensibles y temas importantes de carácter urgente, de carácter emergente. Una agenda política llevada a un terreno, a un plano de la dilatación, enfocada y centrada en acuerdos, en lograr acuerdos políticos para otros asuntos, pero temas sensibles como el medio ambiente, como la conflictividad socioambiental, temas sensibles como el tema de derechos humanos, que el tema de derechos humanos no es sectorial, es de todos, y vemos una gran demora, una gran deuda que estas acciones han dejado a la ciudadanía. Por ejemplo, los operadores de justicia, los periodistas, los comunicadores sociales y defensores de derechos humanos están hoy en día indefensos. Y esa situación sí nos preocupa porque es una conflictividad latente, es una conflictividad que está ahí, que está en el país y que sin duda alguna tiene repercusiones nefastas, como el asesinato del compañero Juan López, que lamentamos desde lo más profundo de nuestro corazón, y que lo condenamos también, y que de una u otra manera tantas muertes que nos posicionan en el quinto país de la región más mortífero para estos temas. Quisiera dar algunas estadísticas un poco dolorosas, un poco estadísticas rojas. Desde el año 2012 al 2023 se han reportado 196 asesinatos en el territorio hondureño ligados al tema de la defensa y la protección del medio ambiente. En el periodo del año 2021 al 2023 estamos lamentando esta cifra, que van registrados al menos 40 asesinatos, y entre enero del año pasado, el 2023, a octubre, 18 personas, defensores ambientalistas, fueron asesinados. A eso hay que sumarle la criminalización, la estigmatización, la persecución, la judicialización que viven los compañeros y compañeras defensores del medio ambiente. Entonces, este contexto de realidad nacional es el que debería de preocuparnos, y es el cual sobre el cual la clase política debería de tener agendas y priorizar y no postergar estos asuntos que son necesarios tratar. Muchísimas gracias, licenciado Eddie. Finalmente, licenciada Emma, con todo este contexto y su experiencia en el tema, ¿diría usted que estamos en una severa crisis medioambiental? Definitivamente. Solo tenemos que ver, Foster tiene un geoportal, y ahí puede ver usted, que se llama Geoportal Territorios en Riesgo, puede ver cómo está la concesión minera en todo el territorio. Puede ver la concesión de proyectos de energía en todo el territorio. Puede tener información de cada una de las empresas. Y es tremendo cuando están ubicadas en zonas protegidas, en microcuencas, en cuencas que también son áreas que lógicamente no debe haber actividades, tanto mineras como energía. La contaminación y todo eso, como hay impunidad en el respeto a los derechos humanos de las comunidades, es lógico, termina en conflictos que en determinados momentos se vuelven crisis. Cuando decimos crisis, estamos hablando de algo
de una necesidad no satisfecha que ha evolucionado a un grado que se escapa de las manos. Y es eso muy peligroso. Quería referirme que no solamente voluntad política, sí lo es, pero también hay intereses creados. ¿A quién le interesa que no sepamos las coordenadas de los proyectos porque es seguridad empresarial? ¿A quién le importa que no tengamos los informes ambiental, de evaluación ambiental? ¿A alguien le importa? ¿O falta información sobre las empresas y su actividad de inversiones? ¿A alguien le importa? Y le importa tenerla solo ella o él, que no lo sepan los demás. ¿Por qué? Entonces hay un tema de intereses fuerte. Y hay un tema de que nosotros decimos, hay leyes que lo regulan, sí, pero no cumplen los estándares internacionales del derecho. Se hace, pero sin estándar, a nivel mínimo. Muchísimas gracias por la explicación que nos han brindado. Nos ha acompañado este mediodía los expertos en temas de derecho ambiental y también de derechos humanos, Emma Velázquez y Evin Paguada, ambos expertos del Foro Social de la Deuda Externa. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y esperamos que este tema pues haya sido informativo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted.